Imagina esto por un momento, y si Jesús mismo revelara una verdad tan inquietante, tan poco mencionada, que sacudiría los cimientos de lo que muchos creyentes creen saber acerca de su regreso. ¿Y si la profecía más impactante que Jesús dio no fuera sobre guerras, terremotos o señales en los cielos, sino sobre la misma iglesia? ¿Y si, oculto dentro de sus propias palabras, Jesús nos dijera que cuando Él regrese, solo la mitad de los que se llaman creyentes estarán listos? No porque lo rechazaron. No porque se volvieron a la oscuridad. Sino porque algo mucho más sutil, mucho más invisible y mucho más peligroso se coló en sus vidas espirituales sin que lo notaran. Y si te dijera que esto no es una teoría, ni una interpretación moderna, sino una declaración directa de la boca de Jesús, una que millones leen, pero casi nadie entiende. Quédate conmigo, porque cuando terminemos este viaje, verás el mundo, y la iglesia, con una lente completamente diferente. Entenderás el significado oculto detrás de las palabras de Jesús, la misteriosa división que Él profetizó y la condición espiritual que separará a los preparados de los no preparados. Y más importante aún, descubrirás por qué el mundo de hoy se parece de manera inquietante al momento que Jesús dijo que llegaría justo antes de su regreso. Pero comencemos con una pregunta que parece inocente y sin embargo guarda un secreto capaz de desbloquearlo todo. ¿Por qué Jesús compararía a la generación final de creyentes con 10 damas de honor, si solo 5 entran a la boda mientras las otras 5 quedan afuera para siempre? ¿Por qué diría que todas parecían iguales, todas creían lo mismo, todas tenían la misma lámpara y la misma invitación, y aún así solo la mitad estaba preparada cuando finalmente apareció el novio? ¿A qué apuntaba realmente Jesús? ¿Por qué una división del 50 al 50? ¿Y por qué eligió un escenario tan simple, casi pacífico, una boda, para revelar la división espiritual más catastrófica de la historia? Si te quedas conmigo, vamos a quitar capa por capa de este misterio, lentamente, deliberadamente, como desenterrando un antiguo artefacto cubierto por siglos de polvo. Porque cuanto más profundo vas, más te das cuenta de que esta parábola no es solo una historia. Es una advertencia. Una línea de tiempo. Un espejo. Y una profecía que se está cumpliendo ahora mismo, en nuestra generación. Piensa en esto, Jesús pudo haber elegido cualquier imagen para describir su regreso. Pudo haberse mostrado como un guerrero, un juez, un rey descendiendo con fuego, pero en cambio, eligió una boda. El momento más íntimo, relacional y alegre que un ser humano puede experimentar. Y en esa boda colocó a 10 vírgenes, puras, esperando, invitadas. No son el mundo. No son incrédulos. Son la iglesia. Las 10 estaban esperándolo. Las 10 lo esperaban. Las 10 creían. Sin embargo, Jesús dijo que cuando Él aparezca, la mitad de los creyentes serán tomados por sorpresa, desprevenidos y encerrados fuera del momento por el que afirmaron esperar toda su vida. ¿Por qué? Porque algo les ocurrió internamente. Algo sutil. Algo que no se veía desde afuera. Algo que creció silenciosamente, gradualmente, de manera invisible. Una deriva espiritual lenta, como una vela que se queda sin aceite mucho antes de que alguien note que la llama se está debilitando. Ahora imagina a Jesús sentado entre sus discípulos, mirando a través de generaciones, viendo nuestro tiempo, viendo nuestro mundo, viendo la condición de los corazones en los días finales, y eligiendo esta parábola como su última advertencia. Esto no es simbolismo. Esto no es poesía. Esto es Jesús diciéndote cómo se verá la iglesia del tiempo final. No una iglesia perseguida. No una iglesia aterrorizada. Sino una iglesia dividida, justo por la mitad. Una iglesia donde la pasión se ha desvanecido en rutina, donde el hambre ha sido reemplazada por el hábito, donde las personas hablan el nombre de Dios pero no buscan su presencia, donde la lámpara está, pero el aceite no, y cuando entiendes lo que representa el aceite, intimidad, devoción, fuego espiritual, empiezas a ver por qué Jesús dijo que la mitad de la iglesia perderá el momento que estuvo esperando. No porque eran malvados, sino porque estaban vacíos. Pero vayamos más profundo. Imagina el universo como un vasto tapiz tejido con leyes físicas y espirituales. Así como la gravedad física atrae todo hacia abajo,
Existe una gravedad espiritual que atrae las almas hacia aquello en lo que se enfocan. Lo que amas, te convierte. Lo que deseas, persigues. Lo que ignoras, se desvanece. Las vírgenes prudentes mantuvieron su enfoque en el novio. Su gravedad espiritual las atrajo hacia su voz, su presencia, su regreso. Las vírgenes insensatas sintieron ese mismo tirón alguna vez, pero la gravedad del mundo se volvió más fuerte. No dejaron de creer. Simplemente dejaron de arder. Dejaron que el aceite se agotara gota a gota mientras la vida las distraía con ruido, comodidad, rutina y supervivencia. Si el alma es una llama, entonces este mundo es un viento. Sin aceite, la llama muere, no de golpe, sino lentamente, silenciosamente, sin ser notada. Ahora imagina una lámpara antigua en completa oscuridad. Sin aceite, no es más que una cáscara vacía. Tiene la forma de la fe, pero no la sustancia. Tiene la apariencia de devoción, pero no el poder. Jesús no estaba advirtiendo sobre creyentes perseguidos. Estaba advirtiendo sobre creyentes distraídos. Espiritualmente cansados. Ocupados. Conformados. Aquellos cuyos corazones se han entumecido bajo el ruido constante de un mundo que se ahoga en entretenimiento, estrés e información interminable. Aquellos que sienten menos a Dios, no porque Él esté distante, sino porque el mundo se volvió ruidoso. Aquí es donde el misterio se profundiza. Porque Jesús no describió a la generación final como espiritualmente rebelde. La describió como espiritualmente dormida. Dijo que la mitad de la iglesia caerá en un sueño, ojos cerrados, corazones pesados, mentes embotadas, vidas consumidas por lo temporal en lugar de lo eterno. No enemigos de Dios. Solo dormidos. ¿Alguna vez has notado que dormir no se siente como peligro? Se siente pacífico. Cómodo. Natural. Nadie se da cuenta del momento exacto en que se queda dormido. Simplemente sucede. La distracción se convierte en rutina. La rutina se convierte en hábito. El hábito se convierte en un estilo de vida. Y un estilo de vida sin intimidad se vuelve vacío, incluso si parece religioso. Ese es el misterio que Jesús estaba revelando. Por eso la mitad no estará lista, porque se desviaron, no porque se rebelaron. Durmieron, no pecaron. Perdieron el hambre sin darse cuenta de que estaban muriendo de sed. Y aquí es donde la ciencia susurra un paralelo sorprendente. Los neurólogos modernos dicen que el cerebro humano se adapta a la sobreestimulación apagando la sensibilidad emocional. En otras palabras, cuanto más ruido consumes, menos sientes. Cuanta más información absorbes, menos percibes. Cuanto más distraído se vuelve tu entorno, más difícil se vuelve sentir algo espiritual. Se llama desensibilización. Jesús describió esta misma condición hace 2000 años sin usar términos científicos. Él la llamó sueño espiritual. Hoy, los neurocientíficos la llaman sobrecarga sensorial. Lenguaje diferente, mismo resultado, entumecimiento. Y el entumecimiento es el enemigo de la preparación, pero Jesús no se detuvo ahí. Añadió un solo detalle que desbloquea toda la profecía: a medianoche se oyó un clamor. La medianoche no es solo el momento más oscuro de la noche, es el momento en que el tiempo cambia. El momento en que los ciclos se reinician. La medianoche simboliza una crisis espiritual, cuando el mundo llega a una oscuridad moral tan profunda que el remanente comienza a sentir el peso de la eternidad presionando contra el presente. Y ese clamor, el despertar repentino, la alarma espiritual, no es el rapto en sí. Es el llamado final antes de él. Una oleada de urgencia. Un estremecimiento global en los corazones de los creyentes. Una sensación de que el tiempo se acelera. Una sensación de que el mundo está cambiando. Una sensación de que algo viene. ¿Lo has sentido? ¿Esa extraña tensión en tu espíritu? ¿Esa atracción interna hacia Dios, incluso cuando tu mente está ocupada? ¿Esa sensación de que el mundo se siente fuera de lugar, aunque no puedas explicar por qué? Ese es el clamor de medianoche despertando a los prudentes, mientras los insensatos continúan durmiendo sin darse cuenta. Estás viviendo en la atmósfera que Jesús describió. Un mundo distraído. Una iglesia dividida.
Una generación espiritualmente dormida mientras las sombras proféticas se extienden sobre la tierra. Jesús dijo que esto ocurriría. Dijo que los últimos días no se sentirían caóticos, sino entumecidos. No temerosos, sino ocupados. No rebeldes, sino distraídos. Y por esto el 50% no estará listo. Porque viven en la generación correcta, con el conocimiento correcto, leyendo la Biblia correcta, sosteniendo la lámpara correcta, pero sin el aceite que le da vida. Ahora imagina algo aún más misterioso. Piensa en el aceite como energía espiritual, algo que Dios derrama en los corazones de quienes se acercan a Él. En el mundo antiguo, el aceite de oliva no solo era combustible para lámparas. Se usaba para sanar, para ungir, para limpiar, para consagrar. Representaba transformación. Sin aceite, una lámpara es un objeto muerto. Sin intimidad, un creyente es un recipiente hueco. Sin conexión con Jesús, incluso la actividad religiosa se convierte en un ritual vacío. Las prudentes guardaron su aceite como si fuera oxígeno. Las insensatas lo trataron como un accesorio. Y aquí está la capa más profunda: el aceite no se puede prestar. No se puede transferir. No se puede compartir en el último momento. No puedes pedir prestada la devoción de alguien más, la vida de oración de alguien más, la relación de alguien más con Dios. Puedes pedir prestada una Biblia. Puedes pedir prestado un sermón. Pero no puedes pedir prestado aceite. Esta es una física espiritual tejida en el universo. Cada alma debe cargar su propia llama. Por eso Jesús dijo que la puerta se cerrará. No por crueldad. No por favoritismo. Sino porque la preparación no se puede fingir. No puedes pretender llevar aceite cuando el novio llega. La condición interior del corazón se revela al instante. Y aquí es donde se vuelve aún más misterioso: la puerta no es una barrera física. Es un cambio en la realidad espiritual. Cuando ocurre el rapto, el tiempo de preparación colapsa. La eternidad supera al tiempo. La oportunidad de despertar desaparece. El momento queda sellado. Jesús dijo que las insensatas tocarán la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, pero Él dirá algo escalofriante: no os conozco. No, nunca os conocí. Sino no os conozco en este momento. En esta condición. En este vacío. La intimidad perdida es intimidad irrecuperable en ese último segundo. Por eso la parábola se siente tan hermosa y tan aterradora. Revela la verdad más íntima de Dios, pero también la verdad más devastadora sobre el descuido espiritual. Y ahora piensa en cómo esto se conecta con el mundo en el que vivimos hoy. Estamos rodeados de distracción diseñada para drenar la atención. Desplazamiento infinito, noticias infinitas, entretenimiento infinito, ruido infinito. La humanidad se está ahogando en estimulación. Incluso los creyentes sienten el peso de un mundo que los arrastra en 1000 direcciones. Y la pregunta que Jesús deja colgando sobre esta generación no es: ¿crees en mí? Miles de millones creen. La pregunta es: ¿estás despierto? ¿Tu llama está viva? ¿Todavía tienes hambre de mí, o el mundo ha drenado tu aceite? Este es el misterio detrás de la división del 50%. No se trata de que Dios escoja a unos y rechace a otros. Se trata de la batalla interior entre la intimidad y la indiferencia. Entre el deseo y la distracción. Entre la conciencia eterna y el sueño espiritual. Y la verdad más impactante es esta: Jesús mismo dijo que esta división ocurriría dentro de la iglesia, dentro del grupo que lo espera. Significa que puedes estar cerca de la religión y lejos de la preparación. Puedes estar activo en la iglesia y vacío por dentro. Puedes pronunciar su nombre y aún así estar dormido. Y cuanto más profundo piensas en esto, más se siente como descubrir un patrón oculto tejido en toda la Escritura. El arca de Noé tenía una sola puerta que Dios cerró. La salida de Lot tuvo un momento de separación. Israel en Egipto experimentó una liberación a medianoche que dividió a los protegidos de los no protegidos. El mismo patrón espiritual aparece una y otra vez: una advertencia, un momento de separación y una puerta que se cierra. Jesús no estaba creando algo nuevo. Estaba revelando la repetición final de un patrón cósmico que ha existido desde el principio.
Y si este patrón se mantiene, y Jesús dijo que así sería, entonces el mundo ahora mismo está en los últimos momentos de somnolencia espiritual. El clamor de medianoche está comenzando a resonar. La división dentro de la iglesia se está volviendo visible. El aceite en los corazones de los creyentes o está ardiendo más fuerte o se está apagando sin hacer ruido. Y en algún lugar de este reino invisible, el novio se prepara para levantarse. Sin embargo, a pesar de todo esto, la historia aún no termina. Porque el misterio final no es cuando regresa Jesús, sino porque solo algunos están listos para recibirlo. Y la respuesta no está oculta solo en la profecía, sino en el corazón humano mismo. Un corazón que arde y un corazón que duerme. Una llama que sobrevive a la oscuridad y una llama que desaparece silenciosamente. Y este es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, capas de simbolismo, significados más profundos detrás del aceite, conexiones sorprendentes con antiguas costumbres judías de boda, líneas proféticas ocultas a simple vista, y misterios que Jesús incrustó en sus enseñanzas que la mayoría de los creyentes nunca ve. Y vamos a seguir quitando estas capas, una por una, porque lo que Jesús reveló sobre el fin de los tiempos es mucho más misterioso, mucho más profundo y mucho más urgente de lo que la mayoría imagina. Y este misterio continúa desarrollándose. Y a medida que seguimos quitando las capas de lo que Jesús realmente advirtió, algo notable comienza a surgir, algo que casi nadie nota, pero que, una vez lo ves, jamás puedes dejar de verlo. Porque Jesús no solo advirtió sobre creyentes desprevenidos. Él describió un patrón que se repite en cada generación, un patrón que se vuelve más nítido y más reconocible cuanto más nos acercamos al momento de su regreso. Es como si la historia susurrara el mismo mensaje una y otra vez, intentando despertar a un mundo que se desliza hacia el sueño espiritual. Pero lo extraño es esto, cuanto más profundas se vuelven las advertencias, más silencioso se vuelve el mundo. Cuanto más fuerte habla el cielo, más distraída parece la humanidad. Y ahí es donde este misterio bíblico se vuelve aún más inquietante, porque Jesús no estaba hablando simplemente de personas que hacen cosas malas o viven vidas pecaminosas. No, su advertencia va mucho más profundo. Estaba hablando de personas que parecen estar despiertas, que parecen espirituales, que se mezclan con la multitud de creyentes, pero que, en lo más profundo, tienen algo vital que falta. Aquí es donde la historia comienza a doblarse hacia un lugar que se siente casi sobrenatural, porque Jesús sabía que el mayor peligro para sus seguidores no sería la persecución, ni la guerra, ni el hambre, ni el caos global. En cambio, el mayor peligro sería la insensibilidad espiritual. Una especie de deriva silenciosa que poco a poco aleja al alma de la urgencia, de la devoción, de la intimidad, hasta que lo único que queda es la apariencia de fe sin el fuego de ella. Y esta es precisamente la razón por la que la mitad estaba lista y la mitad no. No porque no creían. No porque rechazaron a Dios. Sino porque vivían en la ilusión de que mañana siempre se vería como hoy. Vivían con la suposición de que siempre habría más tiempo. Vivían con una especie de suave pereza espiritual que parece tan inofensiva hasta el momento en que todo cambia. Imagina esto y deja que la imagen se asiente en tu mente porque revela algo que Jesús quería que entendiéramos: dos grupos de creyentes de pie uno al lado del otro, cantando las mismas canciones, orando las mismas oraciones, escuchando las mismas enseñanzas, entrando por las mismas puertas de la misma iglesia. Todos comienzan con el mismo aceite. Todos tienen lámparas. Todos tienen acceso a los mismos recursos, las mismas escrituras, las mismas oportunidades espirituales. Por fuera, no hay diferencia visible entre ellos. Pero internamente, algo se está moviendo en silencio. Un grupo está perdiendo lentamente el aceite que alguna vez valoraron. Su llama se hace más pequeña, más débil, más delgada. No se dan cuenta de que está ocurriendo porque no ocurre de golpe. Ocurre gradualmente, invisiblemente, silenciosamente. Una erosión lenta de la devoción disfrazada bajo la rutina de la religión. Y aquí está la parte inquietante: Jesús dijo que la diferencia solo se vuelve visible en el momento final, no antes. No durante. Sino solo cuando se oye el clamor. Solo cuando el cielo rompe su silencio. Solo cuando la línea del tiempo de la eternidad se cruza con el mundo cotidiano.
Solo entonces la verdadera condición de cada corazón se vuelve innegable. Por eso sus palabras son tan serias, porque la separación no ocurre al comienzo del viaje, sino en la revelación del viaje. Verás, el rapto no es solo un evento. Es una revelación. Un descorrer del velo. Un momento en el que lo que estaba oculto queda expuesto. Y la verdad impactante es esta: algunas personas no se dan cuenta de que su llama se apagó hasta el momento en que intentan usarla. Y esto nos lleva a algo mucho más profundo, una realidad que los creyentes modernos rara vez piensan. Jesús enseña que la preparación espiritual no se mide por emociones, ni por conocimiento, ni por actividad exterior. Se mide por una sola cosa, la condición del aceite. Y una vez entiendes este lenguaje simbólico, toda la Biblia comienza a abrirse como una vasta red de pistas interconectadas. Porque el aceite se menciona una y otra vez, a veces en rituales, a veces oculto en historias, a veces susurrado en imágenes proféticas. En el antiguo Israel, el aceite no era simplemente un combustible. Era un signo de unción, de intimidad, de consagración, de identidad. Los sacerdotes necesitaban aceite. Los reyes necesitaban aceite. Los profetas necesitaban aceite. Las lámparas necesitaban aceite. El aceite marcaba personas para propósito. Marcaba objetos para santidad. Marcaba estaciones para visitación divina. Así que cuando Jesús usa esta imagen, no está hablando de una simple sustancia. Está hablando de una realidad espiritual, una conexión viva con el que debe ser mantenida, protegida, atesorada. El aceite es el hábito de devoción que nadie ve. El aceite es la profundidad de oración que nadie aplaude. El aceite es la historia secreta que construyes con Dios cuando nadie te está mirando. El aceite es lo que te llena cuando el mundo te vacía. Y esta es la parte más asombrosa: no puedes pedir aceite prestado. No puedes compartir aceite. No puedes heredar aceite de tus padres, ni de tu pastor, ni de tu comunidad espiritual. Solo puedes cultivarlo tú mismo. Y aquí es donde el mensaje de Jesús se vuelve a la vez hermoso y aterrador. Porque las prudentes no eran prudentes por accidente. Lo eran porque pagaron el precio de la preparación cuando no parecía urgente. Cuando el mundo se veía igual. Cuando la gente se burlaba de la idea de estar listos. Cuando nada dramático estaba ocurriendo. La sabiduría no es reactiva. La sabiduría se prepara antes de que llegue el momento. Y las insensatas no eran insensatas porque rechazaron a Dios. Lo eran porque esperaron hasta que la puerta comenzara a cerrarse para buscar lo que debieron haber construido tiempo atrás. Esta es la tragedia de la procrastinación espiritual: parece inofensiva hasta que se vuelve fatal. Pero ¿por qué Jesús enfatizó esto? ¿Por qué destacar una división del 50%? ¿Por qué revelar un porcentaje tan chocante en una parábola dirigida a creyentes? Aquí es donde una corriente más profunda comienza a fluir bajo la superficie de su enseñanza, porque Jesús no estaba describiendo solo un evento. Estaba describiendo un patrón que refleja la condición de la humanidad al final de los tiempos. Y aquí es donde el misterio se intensifica: las palabras de Jesús comienzan a resonar con patrones encontrados en historias antiguas, civilizaciones antiguas e incluso mitologías antiguas que hablan de un momento en el que la humanidad se divide en dos grupos: los despiertos y los dormidos, los preparados y los desprevenidos, los iniciados y los ignorantes. Ya sea en la escritura hebrea, el mito griego, la leyenda sumeria o los primeros escritos cristianos, el tema se repite: la humanidad llega a un umbral donde el tiempo se mueve de manera distinta, donde las decisiones tienen un peso eterno, donde lo invisible se vuelve más real que lo visible. Y cuando Jesús habla de la medianoche, ese momento de transición repentina, está tomando de un lenguaje simbólico mucho más antiguo que la teología moderna. La medianoche es la hora en que la noche es más profunda, cuando el mundo es más vulnerable, cuando la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve delgada. La medianoche es el momento de despertar en innumerables tradiciones antiguas, la hora en que los sueños chocan con la realidad, cuando las cosas ocultas salen a la superficie. Jesús no eligió esa imagen por accidente. Estaba señalando una verdad universal: el fin no llega en caos, llega en silencio. Llega en quietud. Llega mientras el mundo duerme. Y aquí es donde la tensión comienza a crecer para los creyentes modernos,
porque vivimos en una generación que se ahoga en ruido, entretenimiento, información y distracción. Llevamos un portal a cada deseo, cada tentación, cada placer en nuestros bolsillos. Nos desplazamos hasta caer en el olvido. Nuestras mentes están sobrecargadas. Nuestros corazones están sobreestimulados. Nuestros espíritus están exhaustos. Y esta estimulación constante crea una condición mortal, se vuelve imposible escuchar el susurro de Dios. En un mundo adicto al ruido, el silencio se convierte en una amenaza en lugar de una invitación. Y Jesús advirtió que precisamente esta atmósfera sería el entorno de su regreso, un mundo demasiado distraído para notar las señales, demasiado adormecido para responder, demasiado ocupado para prepararse. Pero lo extraño es esto, mientras el mundo se vuelve más ruidoso, la voz de Dios se vuelve más silenciosa, no porque Él hable menos, sino porque menos personas se posicionan para escucharlo. Y aquí es donde la preparación se convierte en una disciplina sobrenatural, no algo dramático, sino algo interno, algo constante, algo que arde lentamente como una lámpara en la noche. Las vírgenes prudentes entendieron que la oscuridad no era el problema. El peligro era estar no preparadas para ella. Porque cuanto más oscuro se vuelve el mundo, más vital se vuelve la llama. Y Jesús está diciendo esencialmente, el mundo llegará a una medianoche tan profunda que solo aquellos con aceite podrán soportarla. Y eso es solo el comienzo. Y mientras avanzamos más profundamente en este misterio que se despliega, algo comienza a agitarse bajo la superficie, una realización de que Jesús no solo estaba describiendo la condición espiritual de sus seguidores, sino la arquitectura espiritual de toda la era en la que vivimos. Porque cuanto más examinamos su advertencia, más claro se vuelve que el mundo se está deslizando hacia un momento en el que la apariencia externa de fe importará mucho menos que la realidad oculta del corazón. Sin embargo, la verdad más escalofriante es esta: el mundo ya está siendo moldeado en un lugar donde los necios se sienten cómodos y los sabios se sienten extraños. Y cuanto más nos acercamos a la hora que Jesús describió, más invisible se vuelve la división. Puedes sentirlo hoy, en la manera en que la gente habla, en la manera en que piensa, en la manera en que vive. Hay una profunda fatiga espiritual extendiéndose por la tierra, y la mayoría ni siquiera la reconoce. Es la fatiga que proviene de estar constantemente estimulado pero nunca satisfecho, constantemente conectado pero nunca arraigado, constantemente entretenido pero nunca transformado. Las personas consumen contenido espiritual como comida rápida, rápido, superficial, olvidado al instante. Persiguen emociones altas en lugar de profundidad espiritual. Y lentamente, sin notarlo, su llama interior se encoge hasta que solo queda un brillo débil, suficiente para sentirse religioso, pero no suficiente para sostenerlos cuando la oscuridad se espesa. Y aquí es donde la parábola de Jesús se vuelve aterradoramente relevante: el mundo está siendo condicionado para el sueño espiritual. No por fuerza, no por persecución, sino por comodidad, entretenimiento, conveniencia, elección sin fin, la ilusión de control, la ilusión de conocimiento, la ilusión de que uno puede tener a Dios sin darle nada a Dios. Y este es el engaño del que Jesús advirtió, no un ataque contra los creyentes, sino una suave y lenta canción de cuna que adormece su espíritu mientras mantiene su cuerpo despierto. Se mueven, trabajan, hablan, pero interiormente la llama disminuye. No notan que han perdido su aceite hasta el momento en que más lo necesitan. Pero ¿por qué aparece este patrón una y otra vez? ¿Por qué Jesús deja tan claro que la mitad será tomada por sorpresa? Porque la preparación requiere algo que el mundo moderno desprecia: esperar. La disciplina de esperar está casi extinta en nuestra generación. Esperamos respuestas instantáneas, resultados instantáneos, gratificación instantánea. Oramos rápido, leemos rápido, pensamos rápido, vivimos rápido, y lentamente nos volvemos espiritualmente delgados. Los insensatos se quedan sin aceite no porque rechazaran a Dios, sino porque la espera expuso la poca profundidad de su devoción. Esperar revela quiénes somos realmente. Y sin embargo, los prudentes, los que tienen aceite, entendieron algo profundo: esperar no es tiempo perdido. Esperar es formación. Esperar crea anhelo.
Esperar estira el alma hasta que se vuelve lo suficientemente grande como para cargar el peso de la gloria. Esperar enseña al corazón a moverse al ritmo del cielo en lugar del ritmo del mundo. Y Jesús nos está diciendo que la iglesia del tiempo final será separada por un rasgo definitorio, la capacidad de esperar sin perder el fuego. Pero esto nos lleva a un ámbito aún más profundo, un ámbito al que Jesús aludió pero nunca explicó completamente, dejando el misterio suspendido en el aire para quienes estén dispuestos a buscarlo. Porque la parábola no solo revela la condición de la humanidad. Insinúa un calendario cósmico. Una cuenta regresiva divina. Una medianoche que no está basada en relojes terrenales sino en ciclos espirituales tejidos en los cimientos del universo. Medianoche en la enseñanza de Jesús no es una hora en un reloj, es un umbral en la eternidad. Un punto decisivo donde las condiciones espirituales alcanzan plenitud. Un momento en que el cielo interviene porque el mundo ha entrado en una etapa que ya no puede ser ignorada. Y si prestamos atención, comenzamos a ver los patrones en todas partes. Profecías antiguas despertando. Cambios culturales acelerándose. Líneas morales disolviéndose. Naciones temblando. La tecnología fusionándose con la humanidad de formas que las civilizaciones antiguas nunca imaginaron. La infraestructura para el control global formándose silenciosamente en el trasfondo. Personas más conectadas a pantallas que a sus propias almas. El conocimiento aumentando, como predijo Daniel, pero la sabiduría disminuyendo. Las voces elevándose, pero el silencio desapareciendo. El mundo moviéndose más rápido, pero la comprensión volviéndose más lenta. Estos no son eventos aleatorios, son indicadores de que la medianoche se acerca. Porque la medianoche no es solo el momento del regreso de Cristo, es el momento en que el mundo alcanza un punto de saturación espiritual. Un momento en que la oscuridad se vuelve normal y la luz se vuelve controversial. Un momento en que la verdad se siente ofensiva y el engaño se siente cómodo. Un momento en que la fe se vuelve costosa y el compromiso se vuelve conveniente. Un momento en que los sabios comienzan a brillar mientras los necios comienzan a desvanecerse. Y esto ya está sucediendo. Puedes verlo en personas cuyos espíritus arden más aunque el mundo se vuelva más oscuro. Puedes verlo en quienes se niegan a inclinarse ante la cultura popular, quienes mantienen su posición cuando todos los demás cambian. Puedes verlo en quienes han aprendido el arte de la quietud mientras el mundo grita por atención. Puedes verlo en quienes han cultivado aceite mientras otros persiguen emociones. Y esto nos lleva a una revelación que muchos cristianos pasan por alto. Antes del rapto, habrá una polarización espiritual tan intensa, tan profunda, que el mundo comenzará a dividirse en dos reinos invisibles, no políticos, no culturales, sino espirituales. Aquellos con aceite y aquellos sin él. Aquellos que brillan en la oscuridad y aquellos que se mezclan con ella. Y lo extraño es esto, cuanto más cerca estamos del punto de medianoche, más ocultos se vuelven los sabios. No porque se escondan, sino porque su enfoque los aleja del ruido que consume a todos los demás. Se vuelven más silenciosos. Más anclados. Más discernientes. Más despiertos. Y mientras el mundo se precipita hacia la ocupación, ellos se mueven en quietud. Mientras otros entran en pánico, ellos perciben. Mientras otros se encogen, ellos se fortalecen. Pero algo más también sucede, algo que Jesús insinuó de una manera tan sutil que la mayoría de las personas lo pasa por alto por completo. Las prudentes llevaban aceite extra. No solo lo suficiente. Extra. Un excedente. Una reserva. ¿Por qué? Porque entendían que el viaje para encontrarse con el novio tomaría más tiempo del esperado. Estaban preparadas para la demora. Y este es un código profético que Jesús incrustó en la historia, su regreso se sentirá retrasado. No porque Él sea lento, sino porque la línea del tiempo de la humanidad debe llegar a su plenitud. Y durante esta demora, la verdadera naturaleza de cada corazón será revelada. La demora separa a los profundamente enraizados de los superficiales. La demora expone quién es sostenido por la emoción y quién es sostenido por la devoción. La demora obliga al alma a revelar sus prioridades. Y mientras continuamos más profundo en este misterio que se despliega, comenzamos a percibir la aterradora belleza del mensaje de Jesús. La preparación no se construye en un momento, se construye en un estilo de vida.
Se forja en lugares invisibles, en decisiones ocultas, en sacrificios silenciosos. Es la acumulación de miles de pequeñas decisiones que nadie presencia pero que el cielo nunca olvida. Y aquí yace la verdad más provocadora: las insensatas no fallaron en el momento de la crisis. Fallaron en los años que llevaron a ese momento. Su falta de preparación no fue un colapso instantáneo, sino una erosión gradual. Y esto plantea una pregunta que resuena en cada generación pero que se vuelve más fuerte en la nuestra: ¿qué tan cerca estamos de la medianoche? Porque los patrones que Jesús describió ya no están distantes. Están aquí. Se están desarrollando ante nuestros ojos. Y, sin embargo, la mayoría de los creyentes aún viven como si el mundo fuera eternamente estable, como si el mañana estuviera garantizado, como si la urgencia espiritual fuera opcional. Pero hay un remanente, pequeño, silencioso, ardiente, que puede sentir el cambio en el aire. Pueden percibir el temblor en el espíritu. Pueden oír el eco del acercamiento del novio mucho antes de que el clamor se escuche. Pueden sentir al cielo inclinándose hacia la tierra. Saben que algo viene. Pero esto es solo el comienzo de lo que Jesús reveló. Y mientras avanzamos más en esta revelación que se despliega, algo comienza a brillar bajo la superficie de las palabras de Jesús, como si su parábola no fuera solo una advertencia, sino un mapa. Un diagrama espiritual de cómo se desarrollaría el final de la era, no en caos, sino en patrones tan sutiles que solo los espiritualmente despiertos los notarían. Porque la medianoche no ocurre de repente. La medianoche es una progresión. Una lenta, casi invisible inclinación del mundo hacia la oscuridad hasta que la atmósfera misma se siente diferente, más pesada, más extraña, más distorsionada. Y aquí es donde el misterio se intensifica. Jesús no estaba describiendo un único momento, estaba describiendo una condición. Una condición en la que la humanidad deriva hacia un crepúsculo espiritual mucho antes de que llegue la oscuridad final. Una condición donde los límites entre luz y sombra se difuminan. Una condición donde las personas se sienten espiritualmente llenas pero están vacías internamente, donde hablan acerca de Dios pero rara vez caminan con Él, donde la devoción se convierte en actuación en lugar de postura. Y lo inquietante es esto: el mundo está entrando en esa condición ahora. Puedes sentirlo en la manera en que la gente reacciona a la verdad. No con hostilidad al principio, sino con indiferencia. Un encogimiento de hombros silencioso. Una mirada vidriosa. Una resistencia sutil a cualquier cosa que exija profundidad. Esto es el crepúsculo espiritual, donde la verdad aún existe pero pierde su peso, donde la convicción todavía habla pero queda ahogada por la conveniencia, donde el alma se acostumbra a las sombras porque las sombras se sienten normales. Y Jesús advirtió que este crepúsculo se profundizaría hasta volverse indistinguible de la noche. Pero aquí es donde la historia se afila. Jesús dice que las prudentes se levantaron cuando escucharon el clamor, mientras que las insensatas se apresuraron. Ese detalle revela algo asombroso: las prudentes eran ligeras de sueño, y las insensatas, pesadas de sueño. Todas durmieron, pero las prudentes durmieron con preparación. Su espíritu descansó sin volverse inactivo. Su fe se pausó sin morir. Incluso en su sueño, estaban sintonizadas con la llegada del novio. Pero las insensatas, su sueño era diferente. No era descanso. Era abandono. Era rendición a la comodidad. Su sueño no era una pausa, era un deslizamiento. Y ese deslizamiento es el mismo que está ocurriendo ahora, en todas partes. Personas deslizándose hacia la insensibilidad espiritual. Deslizándose lejos de la escritura. Deslizándose lejos de la oración. Deslizándose lejos de la convicción. Deslizándose lejos de la urgencia. No notas el deslizamiento cuando estás deslizándote, ese es el peligro. No es violento. Es suave. Es sutil. Y el mensaje de Jesús se vuelve profético una vez más: la diferencia entre las prudentes y las insensatas no se basa en la creencia, sino en el deslizamiento. Y cuando entiendes esto, se abre una nueva dimensión, porque el deslizamiento tiene una fuerza gravitatoria. El mundo tira. La cultura tira. La tentación tira. La tecnología tira. La distracción tira.
Sin resistencia intencional, el corazón humano naturalmente se desliza hacia el sueño. Y esta es la oscura genialidad del engaño de los últimos tiempos: no necesita atacarte si puedes simplemente adormecerte. No necesita volverte malvado, solo necesita volverte cansado. No necesita destruir tu fe, solo necesita drenar tu aceite lentamente, silenciosamente, invisiblemente, hasta que no quede nada. Pero aquí es donde las cosas toman un giro extraño y profundo. Jesús dijo que el clamor llegó a medianoche, pero el clamor no era la voz del novio. Venía de otro lugar. De alguien más. Una voz desde la oscuridad. Un anunciador misterioso. Un centinela. Una figura profética. Alguien que lo ve venir antes de que llegue y advierte a los durmientes. Y esto plantea una pregunta que ha fascinado a estudiosos, místicos y teólogos durante siglos: ¿quién pronuncia el clamor de medianoche? Jesús no lo dice. Lo deja abierto, intencionalmente vago, como si la identidad del clamor fuera parte de un secreto cósmico. Algunos dicen que representa una ola global de despertamiento, un derramamiento final de verdad que sacude al mundo. Otros dicen que simboliza una señal sobrenatural, un evento celestial, un cambio espiritual tan intenso que incluso los espiritualmente dormidos lo sentirán. Otros creen que representa un mensajero físico, una voz profética que se levanta en la generación final, declarando lo que la mayoría se niega a creer. Pero sea lo que sea, Jesús deja algo claro: el clamor dividirá a la humanidad. No por su volumen, sino por la respuesta. Los sabios responden al instante. Los insensatos dudan. Esa duda es fatal. Porque la duda, en un momento de revelación, expone una verdad más profunda: los insensatos nunca estuvieron verdaderamente listos. El clamor no reveló su falta de aceite, el clamor reveló sus prioridades equivocadas. Y esto nos lleva más profundo en el misterio de la preparación, porque Jesús nos muestra que los eventos de los últimos tiempos no se tratarán de información, sino de formación. No de conocer profecía, sino de estar preparados para ella. Y en este punto de la historia, algo asombroso sucede, algo que la mayoría pasa por alto. Los sabios arreglan sus lámparas. No entran en pánico. No corren. No se desesperan. Se preparan con calma. Ajustan. Adaptan. Refinan su llama. Y este acto revela la fuerza oculta de su aceite: su llama responde. Se fortalece. Se ilumina. Se intensifica. Lo interno se vuelve externo. Lo invisible se vuelve visible. Y esto se convierte en una imagen profética de la iglesia del fin de los tiempos. Cuando el mundo se oscurezca, los verdaderos creyentes no desaparecerán, brillarán. Cuanto más profunda la oscuridad, más brillante su llama. Por eso la Biblia usa la imagen de una lámpara una y otra vez para describir a la generación final. Una lámpara solo es útil en la noche. Una llama solo es visible en la oscuridad. El pueblo de Dios brilla más cuando el mundo se hunde más. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. No porque fueran impresionantes, sino porque la oscuridad necesita distinción. El mundo se volverá tan espiritualmente tenue que incluso una pequeña llama resaltará como un faro. Pero luego viene el momento del que nadie quiere hablar, el momento cuando los insensatos descubren la verdad demasiado tarde. El momento en que corren. Entran en pánico. Suplican. Ruegan por aceite. Buscan lo que ignoraron durante años. Corren a lugares donde deberían haber ido hace mucho. Tocan puertas que antes despreciaron. Buscan revelación que antes no les interesaba. Sus corazones arden con urgencia, pero la urgencia llega en el momento equivocado. Y aquí es donde Jesús introduce la parte más desconcertante de toda la parábola: la puerta. Porque la historia cambia de tono abruptamente. Pasa de simbólica a profética. Pasa de una advertencia suave a una realidad irreversible. Cuando los sabios entran, la puerta se cierra. Jesús no dice que se cierre lentamente. Dice que se cierra. Final. Absoluta. Eterna. Un solo momento que sella el destino. Y esto hace eco de algo que sucedió mucho antes de que Jesús contara esta parábola, algo antiguo,
enterrado en las primeras páginas de las Escrituras, pero profundamente conectado con el fin de los tiempos, la puerta del arca de Noé. Porque en ese momento, Dios cerró la puerta. Y una vez cerrada, ningún golpe podía abrirla. Ni lágrimas. Ni arrepentimiento. Ni desesperación. La puerta era una imagen profética de un momento en el que la misericordia de Dios se convierte en su cronograma. Y Jesús usa el mismo lenguaje para describir su regreso, no para inducir miedo, sino para revelar urgencia. Esta vida es nuestra temporada de preparación. Una vez que la puerta se cierra, el tiempo cambia de misericordia a cumplimiento. Pero aquí la parábola se vuelve aún más misteriosa. Cuando los insensatos tocan, la respuesta que escuchan es una de las declaraciones más impactantes que Jesús jamás hizo: no los conozco. No dice, no reconozco su nombre, o no veo sus obras, o no acepto su religión. Dice, no los conozco, un término relacional, no teológico. Está diciendo, vivieron cerca de mí, pero no conmigo, sabían de mí, pero no me conocían, pronunciaban mi nombre, pero nunca llevaron mi llama. Esta es la tragedia del fin de los tiempos, un mundo lleno de creyentes que conocen el lenguaje del cristianismo pero no el estilo de vida de la intimidad. Conocen los cantos pero no la presencia. Conocen los versículos pero no la voz. Conocen los rituales pero no la relación. Llevan lámparas, pero sin aceite. Y toda esta historia revela algo que muchos pasan por alto: la separación de los sabios y los insensatos no ocurre en el momento del arrebatamiento, ocurre mucho antes. El arrebatamiento solo lo revela. Es un velo cósmico que se descorre. Una exposición de lo que siempre fue verdadero. Pero ahora, al profundizar aún más en la corriente profética del mensaje de Jesús, emerge el verdadero misterio, la parte que casi nadie se atreve a explorar. La parte escondida en los ecos de patrones antiguos y del tiempo cósmico. La noche está quieta, pero el aire se siente eléctrico. Hay una tensión que no puedes ver, pero puedes sentirla presionando contra tu espíritu. Es el tirón de lo invisible, el susurro de lo eterno, la sombra de la hora de medianoche acercándose. El mundo se mueve como siempre, la gente duerme, ríe, desliza pantallas, planea, pero bajo la superficie, las corrientes del destino están cambiando. Y aquí está lo que la mayoría de los creyentes pasa por alto: la división entre los preparados y los no preparados ya es visible, si sabes cómo verla. Es sutil, casi imperceptible, pero inconfundible para aquellos con ojos espirituales. Una mirada a la iglesia lo revela: algunos corazones arden, brillan aún en la oscuridad, otros se mueven como vasos vacíos, llevando devoción solo como formalidad, no como vida. Esta es la división que Jesús describió. Este es el momento que definirá la eternidad. El mundo está lleno de personas que creen estar preparadas, pero caminan en el borde de un precipicio, sin darse cuenta del abismo bajo sus pies. Su fe tiene rutina, pero no fuego. Sus oraciones tienen sonido, pero no sustancia. Su devoción es habitual, pero no profunda. Y la hora de medianoche, aunque no visible en ningún reloj, avanza silenciosa, invisible, imparable. Las señales sutiles están por todas partes. Observa las distracciones que han capturado los corazones: pantallas interminables, conversaciones superficiales, obsesión por la comodidad. Nota la fatiga espiritual, el vacío interior que se disfraza de ocupación. Mira las canciones de cuna culturales que adormecen las almas en la complacencia, convenciéndolas de que la vida es eterna, de que siempre habrá un mañana para prepararse, siempre otra oportunidad para despertar. Y aún así, Jesús advierte que ese mañana puede que nunca llegue. Porque la preparación no es un producto de la conciencia solamente, es un estilo de vida de vigilancia. Un constante atender la llama. Una negativa a permitir que la conveniencia, la distracción o la indiferencia apaguen el aceite interior. Y aquí está la verdad escalofriante: la mitad de la iglesia ya está fallando esta prueba. No porque rechacen a Dios. No porque sean malvados. Sino porque sus corazones han derivado. Se han acomodado. Han permitido que la quietud sea reemplazada por ruido, la intimidad por rutina, la devoción por distracción. Y cuando llegue el clamor de medianoche, su llama será demasiado débil para iniciar el viaje. Sin embargo, para los sabios, esta misma hora está despertando algo inimaginable.
Cuanto más se adormece el mundo, más arden sus corazones. Cuanto más presiona la cultura por distracción, más resisten, aferrándose a hilos invisibles que los atan a la eternidad. Cuanto más crece el ruido espiritual, más claro se vuelve el susurro del esposo. Y hay un secreto escondido en esta tensión cósmica: la hora de medianoche no se mide en tiempo. Se mide en densidad espiritual. No son horas ni días. Es la saturación de indiferencia, el punto crítico donde la distracción supera la devoción, donde la fe se convierte en forma sin fuego. Ese momento no será anunciado por terremotos, guerras o fenómenos celestiales. Será revelado en la atmósfera espiritual, visible solo para los corazones ardientes que han mantenido su aceite lleno. Por eso Jesús advirtió: el arrebatamiento vendrá como ladrón en la noche. Porque interrumpe la vida normal en los momentos más ordinarios. Es invisible para los distraídos, incomprensible para los indiferentes, imperceptible para los que han derivado. Pero para los espiritualmente despiertos, es inconfundible. Es un evento glorioso, devastador y evidente que irrumpe en lo ordinario, transforma lo físico y llama a cada corazón preparado hacia la eternidad. Y aquí hay otra capa de misterio que pocos consideran: mientras más se adormece el mundo, más refinada se vuelve la preparación espiritual de los sabios. Su espera no es pasiva, es activa, oculta y transformadora. Las rutinas ordinarias de su vida, sus oraciones, su quietud, su hambre, están fortaleciendo su llama silenciosamente. Están siendo preparados no solo para sobrevivir la hora, sino para brillar en ella, para levantarse con poder, para encontrarse con la eternidad en estado de preparación. Y esta es la paradoja espiritual del fin de los tiempos: el mundo se oscurece, pero los preparados se iluminan. Pero incluso entre los preparados, hay tensión. Porque la hora de medianoche se acerca silenciosa, impredeciblemente. Nadie conoce el segundo exacto en que llegará. Incluso los sabios sienten el tirón de la anticipación. Perciben un cambio en el aire. Sienten la presión de corrientes invisibles. Escuchan los susurros sutiles de la eternidad que otros ignoran. Y este es el corazón de la advertencia de Jesús: la preparación no se trata de conocimiento, de visibilidad o de entendimiento. Se trata de intimidad, atención y cultivo de la llama en cada momento oculto. Se trata de negarse a derivar, negarse a ser adormecido, negarse a sustituir apariencia por realidad. Se trata de estar plenamente despierto en un mundo que duerme. Y la verdad se vuelve aún más intensa: el mundo está entrando en una etapa donde la complacencia espiritual se convierte en norma, donde la indiferencia se celebra como sabiduría, donde la devoción superficial se disfraza de fe, donde la distracción es un arte, perfeccionado para adormecer a la humanidad en un sueño espiritual. Esta es la etapa de la generación final, la etapa de la que Jesús habló en la parábola de las 10 vírgenes. Y está aquí, ahora mismo, invisible pero innegable, levantándose como una marea, moldeando destinos de maneras que la mayoría nunca comprenderá hasta que sea demasiado tarde. La hora de medianoche está más cerca que nunca. Y la división está creciendo. Los sabios brillan en la oscuridad. Los insensatos se desvanecen en ella. Y el mundo continuará como siempre, hasta que el clamor rompa la noche. Pero incluso ese clamor, aunque inevitable, no despertará a los no preparados. Solo revelará la verdad que estuvo oculta todo el tiempo. El arrebatamiento no crea preparación, la expone. Y en el momento en que llegue, no habrá segunda oportunidad, ni demora, ni negociación. La puerta se cerrará. La división eterna estará completa. Y lo más asombroso, aterrador y emocionante es esto: la hora no esperará entendimiento. No se detendrá por la fe. No se ralentizará por la vacilación. Actuará según el tiempo divino, la precisión cósmica y la perfecta orquestación de la eternidad misma. Y los que estén listos, subirán. Los que no, quedarán atrás. Y aún ahora, mientras el mundo sigue su ritmo ordinario, hay movimientos sutiles, susurros en el espíritu, tirones del corazón, destellos de urgencia que solo los atentos perciben. Si lo sientes, si tu corazón se acelera mientras otros duermen, si tu alma anhela más de lo que este mundo ofrece, esa es tu señal. Esa es tu invitación.
Ese es el primer indicio de que la hora de medianoche se acerca y la división invisible se vuelve innegable. El mundo continúa sin darse cuenta. Los autos pasan. Los niños juegan. El café se prepara. Las pantallas parpadean. La risa resuena en los hogares. El ritmo de la vida cotidiana sigue adelante. Pero en el reino invisible, todo ya ha cambiado. Corrientes de eternidad se mueven bajo la superficie. Fuerzas invisibles, orquestadas por la misma mano de Dios, se alinean para la intervención más extraordinaria de la historia. Se ha alcanzado un umbral, un punto donde la fibra espiritual del mundo tiembla, y la división entre preparados y no preparados ya no es sutil. Los sabios comienzan a sentir una presión en el aire, algo casi tangible. No es miedo. No es alarma. Es una tensión que aprieta el alma, un susurro, una vibración, un tirón que dice, prepárate. Este es el momento que Jesús describió. El momento que advirtió que llegaría como ladrón en la noche. El momento en que la vida ordinaria chocará con el destino eterno. Y la realidad impactante es que la mayoría no notará las señales. El mundo, absorbido en distracciones, seguirá como si nada hubiera cambiado. Y aún así, las corrientes de eternidad no esperan reconocimiento. Los sabios, sin embargo, sienten que sus corazones se aceleran. Sus lámparas brillan más. El aceite que cuidaron en secreto se enciende de repente con claridad y urgencia. No cuestionan. No dudan. Simplemente responden. Y aquí es donde comienza a desplegarse la belleza misteriosa del arrebatamiento, lo invisible se vuelve visible. La energía espiritual, dormida por mucho tiempo en algunos y viva en otros, estalla ahora. El tiempo mismo parece doblarse, comprimiendo segundos en eternidades. Las leyes de la mortalidad, antes fijas e inamovibles, se alteran por un mandato divino. La debilidad se transforma en fuerza. La corrupción en incorruptibilidad. Lo roto se vuelve completo. Pero nota esto, el cambio es quirúrgico. No envuelve al mundo en caos. No se anuncia con fanfarria a los no preparados. En cambio, ilumina selectivamente a los que están listos. El arrebatamiento no se trata de forzar reconocimiento, se trata de revelar lo que siempre existió, una alineación espiritual entre el esposo y la novia despierta. Y la orquestación cósmica es asombrosa. Ángeles, invisibles pero palpables, comienzan sus movimientos. El cielo responde al clamor de Jesús. Arcángeles proclaman la convocatoria divina. Trompetas suenan en dimensiones que el mundo no puede oír. El grito atraviesa la atmósfera espiritual, reverberando entre los reinos, un solo mandato con consecuencias infinitas. Para los espiritualmente despiertos, es un momento de asombro abrumador. Para los distraídos, es imperceptible. El mundo no entenderá la desaparición de millones de creyentes. Solo notará la ausencia. Un vacío repentino en el ritmo normal de la vida. Y la hora de medianoche se acerca. Y la división se hace cada vez más clara. Los sabios brillan en la oscuridad. Los insensatos se desvanecen en ella. El mundo sigue su curso ordinario, sin notar el cambio, sin comprender la transformación invisible que ya ha comenzado. Pero en los corazones alineados con la eternidad, cada vibración, cada susurro divino, cada movimiento celestial se siente con intensidad. La novia preparada se levanta para encontrarse con el esposo, y lo ordinario se convierte en extraordinario, lo temporal en eterno, lo visible en iluminado por lo invisible. El momento de medianoche no se mide por espectáculo para el mundo, sino por transformación para la novia. Cada latido, cada respiración, cada acto de devoción ahora se manifiesta en gloria. El instante es quirúrgico, preciso y sobrecogedor en su perfección. El paisaje espiritual de la humanidad se altera para siempre. Y aún así, la narrativa continúa. El arrebatamiento es solo el inicio de una revelación cósmica, un preludio a eventos que se desplegarán a lo largo del tiempo, la eternidad y la propia creación. Los sabios se han levantado, pero la plenitud del juicio divino, la misericordia y la restauración aún está por venir. Mientras tanto, el mundo, aún inconsciente, sigue su ritmo ordinario, sin notar que la marea espiritual ha cambiado, que la eternidad ha irrumpido en el tiempo,
Y que el telón final de una era se levanta para revelar la siguiente. La noche se profundiza. Las lámparas de los preparados brillan con más intensidad. Y el susurro se hace más fuerte: vigila. Espera. Ested listo. El momento se acerca. Ahora es el momento de actuar, no solo de reflexionar. Toma este instante en serio. Declara tu deseo de permanecer despierto espiritualmente, de cultivar tu aceite, de vivir en preparación para la venida del Señor. Comparte tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de los momentos en que se ha revelado, los milagros, las oraciones respondidas, las transformaciones. Que tu historia sea luz para otros. No te detengas allí. Comparte este mensaje con al menos 10 personas o más. Cada compartida no es solo contenido, sino la palabra de Dios moviéndose a través de ti, tocando vidas, despertando corazones, extendiendo su bendición a incontables almas. Cada vista, cada comentario, cada compartida es una chispa en la oscuridad, una voz que declara: estate listo. Vigila. La hora se acerca. No tardes. El tiempo es ahora. La hora de medianoche está cerca. Deja que tu corazón responda, que tu espíritu despierte y que tu vida testifique la verdad que has escuchado hoy. Sé valiente. Sé fiel. Sé incansable en difundir el mensaje de preparación, vigilancia y amor por el esposo. El mundo puede no entender, pero la eternidad sí. Cada alma que alcances tiene el potencial de levantarse cuando Él llame. Permanece en fe, actúa con amor y vive a la luz de esta revelación. La lámpara es tuya para mantenerla llena. El aceite es tuyo para cuidar. El llamado es tuyo para responder. Y juntos, levantémonos como los preparados, brillando intensamente en medio de un mundo dormido. Amén.